Pocas naciones han influido tanto en el rumbo del mundo como el Reino Unido. Aquí se inventó el fútbol moderno, se redactaron ideas que dieron forma a la democracia, nació la revolución industrial y una música que conquistó generaciones. Un imperio que se extendía por todos los continentes. Una corona que aún se sostiene. Y una isla que ha sabido mantenerse en el centro de la conversación global, incluso tras su retiro de la Unión Europea. ¿Pero qué es hoy el Reino Unido? ¿Sigue siendo una potencia influyente o una nación enfrentada a su propio legado? ¿Es posible vivir cómodamente aquí? ¿Y qué tanto de su cultura globalizada refleja su realidad cotidiana? Hoy, en Más allá del mapa, recorremos la historia, las calles, los estadios y las contradicciones de esta nación compuesta, compleja y profundamente humana. Desde el pasado imperial hasta los beats de la música moderna. Desde sus paisajes rurales hasta el costo real de vivir en Londres. Antes de continuar, hay que hacer una aclaración fundamental. Inglaterra no es el Reino Unido. Y el Reino Unido no es un solo país. Es una unión política de 4 naciones. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El nombre completo es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero, ¿por qué esa distinción? ¿Y por qué Irlanda del Norte y no toda la isla de Irlanda? La respuesta está en la historia. Durante siglos, Inglaterra fue conquistando y anexando territorios cercanos, incluyendo a Gales en el siglo XIII, Escocia mediante una unión política en 1707 y a toda Irlanda en 1801. Pero tras siglos de tensiones, hambre, guerras y dominación británica, gran parte de Irlanda luchó por su independencia. En 1921, se firmó un acuerdo, la mayor parte de Irlanda se convirtió en un estado libre. Pero 6 condados del norte, donde la mayoría era protestante y leal a la corona británica, decidieron permanecer dentro del Reino Unido. Así nació lo que hoy conocemos como Irlanda del Norte. Desde entonces, el Reino Unido se compone de 4 naciones constituyentes, cada una con su propia identidad cultural, bandera, acento y en algunos casos, incluso con su propio parlamento. ¿Tienen presidentes? No. El jefe de Estado para todas es el mismo, el monarca británico, actualmente el rey Carlos III. Pero sí tienen cierta autonomía política. Escocia tiene su propio parlamento y puede legislar sobre educación, salud, transporte y justicia. Gales también tiene una Asamblea Nacional, con competencias similares. Irlanda del Norte tiene su propia asamblea en Belfast, aunque ha enfrentado varias suspensiones por tensiones políticas internas. Inglaterra, curiosamente, no tiene un parlamento propio. Sus decisiones se toman directamente en el Parlamento del Reino Unido, en Londres. En resumen, el Reino Unido no es una federación ni una república. Es una monarquía parlamentaria unitaria, compuesta por varias naciones, con distintos niveles de autonomía, unidas por una historia en común, y divididas por muchas diferencias que aún se sienten. La historia del Reino Unido es la historia de cómo una pequeña isla logró controlar casi una cuarta parte del planeta. Todo comenzó a finales del siglo XVI, cuando Inglaterra empezó a explorar y colonizar territorios más allá de Europa. Primero Irlanda, luego América del Norte, África Occidental y el Caribe. La ambición era clara: comercio, poder naval y expansión política. En el siglo XVIII, el Reino Unido surgió formalmente como unión de Inglaterra y Escocia. Durante siglos, el Reino Unido fue el centro de un imperio tan vasto, que llegó a decirse que el sol nunca se ponía. Una expresión que no era solo poética. Con territorios repartidos en América, África, Asia y Oceanía. Siempre había alguna colonia británica donde era de día. El poder del imperio era tan grande, que su bandera ondeaba en casi todos los continentes. Desde la India hasta Canadá, desde Nigeria hasta Australia. Más de 400 millones de personas llegaron a vivir bajo control británico. El poder del imperio se basaba en una flota naval imbatible, un sistema comercial global y una burocracia colonial que moldeaba sociedades enteras. Exportaban más que bienes, exportaban lengua, leyes, educación, religión y también desigualdad. Pero detrás del prestigio había otro relato. Esclavitud, saqueo de recursos naturales,
Imposición cultural y represión. El Reino Unido fue uno de los principales actores en el comercio transatlántico de esclavos durante siglos. Y muchas de las riquezas que aún hoy sostienen instituciones, museos o familias británicas, tienen ese origen. Las dos guerras mundiales debilitaron el poder del imperio. Y a partir de 1947, con la independencia de la India, comenzó el lento pero imparable proceso de descolonización. En pocas décadas, más de 50 países dejaron de ser colonias para convertirse en naciones independientes. Algunos, con acuerdos pacíficos. Otros, tras guerras sangrientas. Pero incluso hoy, la huella del imperio sigue presente. En el idioma inglés, que se habla en más de 60 países. En los sistemas legales, en las vías de tren, en el modelo parlamentario que muchas excolonias adoptaron. Y en los conflictos políticos o identitarios que persisten en lugares como Palestina, Cachemira o África Occidental. Tras la caída del imperio, el Reino Unido se replegó hacia sí mismo. Entró a la Unión Europea en los años 70, buscando estabilidad económica. Pero en 2016, tomó otra decisión histórica: salir de ella. El Brexit dividió al país, polarizó a generaciones y todavía hoy deja consecuencias. Los defensores del Brexit prometieron soberanía, control migratorio y libertad comercial. Pero tras su implementación, el país enfrenta mayores costos de importación, burocracia comercial, escasez de trabajadores en sectores clave como salud, agricultura y transporte. Empresas que han trasladado sus oficinas a ciudades como Ámsterdam, Dublín o París. El Reino Unido dejó de ser imperio hace décadas. Y hoy, se enfrenta a la pregunta más difícil. ¿Qué significa ser británico sin un imperio? Algunos miran al pasado con nostalgia. Otros, con crítica. Pero todos, de una forma u otra, viven con su sombra. El Reino Unido no tiene una constitución escrita como otros países. No hay un solo documento que diga cómo debe gobernarse. En su lugar, el país se basa en una red de leyes, costumbres y precedentes acumulados a lo largo de más de 1000 años. Es la cuna del parlamentarismo moderno, y ese legado comenzó en el año 1215, cuando el rey Juan fue forzado a firmar la Carta Magna, limitando por primera vez el poder absoluto de la monarquía. Como anteriormente mencionamos, el jefe de Estado es el rey Carlos III, pero el jefe de gobierno es el primer ministro, elegido democráticamente por el Parlamento. El rey no gobierna, pero su figura sigue teniendo peso simbólico y ceremonial. Designa oficialmente al primer ministro. Inaugura las sesiones parlamentarias. Da la sanción real a las leyes. Y representa la unidad del Estado, más allá de partidos. El Parlamento está compuesto por dos cámaras. La Cámara de los Comunes, elegida por voto popular, donde se toman las decisiones del día a día. Y la Cámara de los Lores, con miembros no electos, nobles, clérigos y expertos designados de por vida. Un sistema que mezcla modernidad con tradición, y que para muchos, requiere una actualización urgente. Pero la institución más emblemática sigue siendo la monarquía. La reina Isabel II fue testigo de guerras, crisis, escándalos y revoluciones culturales. Su reinado duró 70 años y se convirtió en un símbolo de estabilidad para millones. Y lo curioso es que, aunque no estaba destinada directamente al trono, el destino la tenía marcada. Su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó en 1936 para casarse con una mujer estadounidense divorciada, algo inaceptable para la monarquía de la época. Eso hizo que el padre de Isabel, el rey Jorge VI, subiera al trono. Y cuando él murió, ella, con apenas 25 años, se convirtió en reina. Y aquí viene el dato curioso. Incluso si Eduardo no hubiera abdicado, Isabel habría heredado el trono eventualmente. Su tío no tuvo hijos, así que ella era la heredera directa en cualquier escenario. Un trono marcado por la historia y por la inevitabilidad. Pero en los últimos años, la monarquía ha estado en el centro de la crítica. Uno de los casos más graves fue el del príncipe Andrés, hermano del actual rey. Durante décadas fue una figura respetada, veterano de guerra, diplomático y duque de York. Pero en 2019, su nombre quedó vinculado al caso del empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores. Una mujer, Virginia Giuffre,
lo acusó de abuso cuando era menor de edad. El príncipe negó todas las acusaciones, pero lo peor llegó con su entrevista en la BBC en 2019. Le preguntaron sobre el testimonio de Virginia Giuffre, quien lo describió sudando mientras bailaban en un club nocturno de Londres en 2001. Su respuesta sorprendió a todos. Tengo una condición médica que me impide sudar, sufrí una sobredosis de adrenalina en la Guerra de las Malvinas cuando me dispararon, y eso colapsó mi sistema de sudoración. La justificación fue recibida con incredulidad y burlas. Médicos cuestionaron su validez. Fotografías de eventos pasados mostraban al príncipe claramente sudando. En lugar de desmentir las acusaciones, la entrevista lo hundió aún más. Pocos meses después, Andrés fue apartado de la vida pública, perdió sus títulos militares y terminó resolviendo el caso con un acuerdo multimillonario, sin admitir culpa. Hoy, su nombre es un tabú dentro de la Casa Real. Y su historia, una de las mayores vergüenzas de la monarquía británica en tiempos modernos. Y dejó de usar el título de Su Alteza Real en actos públicos. Hoy, vive alejado de la vida pública, y para muchos británicos, su presencia es una mancha en la reputación de la familia real. Y no es el único escándalo que ha sacudido a la corona. La salida de Harry y Meghan, las acusaciones de racismo dentro del palacio, el trato hacia la princesa Diana décadas atrás. Todo ha generado un debate profundo sobre el papel de la monarquía en pleno siglo XXI. ¿Debe seguir existiendo? ¿Es símbolo de unidad o de privilegio heredado? Una parte del pueblo la defiende como institución histórica, como identidad nacional. Otra exige una república, transparencia y rendición de cuentas. Y aún así, cada vez que hay una coronación, una boda real o un funeral, millones de personas vuelven los ojos a la pantalla. Las calles se llenan de banderas. Y el país, por un momento, parece sincronizarse con la historia. Porque en el Reino Unido, la monarquía no es solo un sistema político. Es una puesta en escena, un espejo del pasado, y un símbolo que, para bien o para mal, aún define a una nación. La música que cambió el mundo. Pocas naciones pueden presumir de haber influido tanto en la música moderna como el Reino Unido. No solo crearon sonidos, crearon actitudes, símbolos y generaciones. Todo comenzó con un grupo de 4 jóvenes de Liverpool, The Beatles. Cuando irrumpieron en la escena en los años 60, lo hicieron con una mezcla irresistible de melodías rock, armonías perfectas, carisma juvenil y letras que, aunque simples al principio, crecieron en profundidad y complejidad. Pero más allá de las canciones, The Beatles fueron un fenómeno social global. Su llegada a Estados Unidos en 1964 desató la llamada Beatlemanía, una ola de histeria colectiva sin precedentes. No eran solo una banda, eran una fuerza cultural. La prensa más conservadora los vio con recelo. Sus cortes de pelo, sus trajes, su influencia sobre los jóvenes, y más adelante, su uso de drogas y meditación oriental, hicieron que muchos los consideraran una mala influencia para la juventud. Pero con el paso del tiempo, fueron reconocidos como artistas visionarios. Revolucionaron la forma de grabar discos, el diseño de portadas, la estructura de los álbumes. Cada nuevo trabajo era un salto estético. Y hoy, medio siglo después, The Beatles siguen siendo una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. En los años 70, mientras el rock seguía evolucionando, otro grupo británico comenzó a romper moldes. Queen. Con la voz incomparable de Freddie Mercury, Queen no solo desafiaba géneros musicales, desafiaba etiquetas, géneros sociales, normas estéticas. Bohemian Rhapsody, con sus 6 minutos de ópera, rock, balada y dramatismo, fue considerada al principio un disparate por las discográficas. Pero se convirtió en un himno. Queen fue extravagancia, talento puro y un símbolo de libertad creativa. En su momento, no todos los aceptaban fácilmente. Freddie Mercury, con su ambigüedad sexual y teatralidad provocadora, incomodó a muchos. Pero con los años, se convirtió en un ícono de diversidad, autenticidad y genialidad sin barreras. Luego llegaron los 90. Y con ellos, un nuevo grito de identidad. Oasis. Los hermanos Gallagher no eran refinados. Eran callejeros, insolentes, arrogantes,
y brutalmente honestos. Pero su música conectó con la clase media británica como pocas bandas lo habían hecho. Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova. Canciones que definieron una generación. Oasis fue más que una banda, fue una declaración de orgullo británico en tiempos de cambio, de post-thatcherismo, de una juventud buscando referentes propios. Aunque sus peleas internas y su ego desbordado lo separaron, su legado sigue intacto. Mientras el Britpop dominaba las guitarras y los estadios, otra fuerza se gestaba en paralelo. El regreso del pop británico al centro del mundo. Y lo hizo con 5 voces, 5 estilos y un solo grito. Girl Power. Las Spice Girls no fueron solo una banda de chicas. Fueron un fenómeno planetario. Con su debut en 1996, tomaron al mundo por sorpresa con su actitud desinhibida, sus coreografías, sus colores. Y su mensaje: las mujeres pueden ser fuertes, divertidas, diferentes y unidas. Victoria, Emma, Mel B, Mel C y Jerry se convirtieron en íconos globales. Vendieron millones de discos, protagonizaron películas, campañas publicitarias y marcaron a toda una generación. Para muchos críticos, eran simples productos del marketing. Pero para millones de jóvenes, especialmente mujeres, representaban una nueva forma de empoderamiento, de identidad, de visibilidad femenina. Las Spice Girls pusieron el pop británico en lo más alto, y abrieron el camino para muchas artistas que vinieron después. Y mientras tanto, la música británica ha seguido evolucionando. Hoy, nombres como Adele, Ed Sheeran, Dua Lipa, Harry Styles, Arctic Monkeys, Stormzy y muchos otros llevan el sonido británico a cada rincón del planeta. Algunos desde la emoción acústica, otros desde el pop masivo o el hip hop cargado de crítica social. Lo impresionante es que, década tras década, el Reino Unido sigue exportando cultura musical con una fuerza que pocos países igualan. ¿Por qué? Tal vez porque la música aquí no es solo entretenimiento. Es protesta, identidad, ironía, memoria. Es una forma de decir: estamos aquí, somos esto, y no nos importa lo que digas. En clubes, estadios, festivales y habitaciones pequeñas, la música británica ha sido, y sigue siendo, la voz de millones. Y por eso, aunque el imperio cayó hace mucho tiempo, culturalmente, el Reino Unido nunca dejó de conquistar al mundo. Ahora hablemos de fútbol, las ligas, entre tradición y espectáculo global. El Reino Unido no tiene una única liga nacional. Cada una de sus naciones tiene su propio sistema de fútbol profesional. Inglaterra tiene la Premier League, considerada por muchos como la liga más competitiva y comercial del mundo, con clubes como el Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Tottenham. La Premier mueve miles de millones de libras al año, atrae a jugadores de élite y se retransmite a más de 200 países. Escocia tiene su propia liga, con una de las rivalidades más intensas de Europa. Celtic vs Rangers, el clásico de Glasgow. No es solo fútbol. Es religión, clase social, identidad nacional. Gales tiene una liga semiprofesional, aunque sus clubes más famosos, como el Cardiff City o el Swansea, compiten en el sistema inglés. Irlanda del Norte también cuenta con su propia liga, con menor exposición, pero con una tradición profundamente arraigada en sus comunidades. Rivalidades que van más allá del campo. En el Reino Unido, los derbis no son solo partidos. Son batallas históricas. Liverpool vs Manchester United no es solo fútbol, es una rivalidad industrial, cultural y emocional. Dos ciudades que compitieron durante siglos por el comercio, la música, la identidad obrera y el orgullo. Arsenal vs Tottenham, el clásico del norte de Londres, enfrenta a dos barrios con historias opuestas y fanáticos que viven el partido como un asunto personal. Celtic vs Rangers, en Escocia, representa incluso diferencias religiosas y políticas. Católicos e independentistas por un lado, protestantes y unionistas por otro. Un derbi que ha producido tensiones incluso fuera del estadio. Estas rivalidades explican por qué perder un clásico puede ser peor que descender. Y por qué muchos británicos definen su identidad no por su nacionalidad, sino por el club que apoyan.
El fútbol británico está profundamente ligado a la clase trabajadora. Durante el siglo XX, los estadios eran el corazón del fin de semana obrero. Mientras las élites jugaban cricket o golf, el pueblo se entregaba al fútbol. Y lo hacía con canciones, cánticos, rituales y hasta supersticiones propias. El pub, la radio, los álbumes de estampitas, los programas de televisión del sábado por la noche, todo giraba en torno al fútbol. Incluso hoy, aunque los clubes son multinacionales y los boletos pueden costar más de 100 libras, el fútbol sigue siendo una forma de pertenencia. Una bandera emocional. Una tribuna para protestar, recordar, soñar. La selección inglesa, entre el orgullo y la decepción. Inglaterra inventó el fútbol, pero solo ha ganado un mundial, el de 1966. Desde entonces, cada torneo es un nuevo intento de reconciliar el talento con la historia. Y también, una nueva oportunidad para revivir frustraciones. La frase "It's coming home", que surgió en los 90 como parte de una canción irónica, se ha convertido en un grito de esperanza nacional, y también en meme internacional. Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propias selecciones. Y aunque no compiten al mismo nivel que Inglaterra, cada clasificación a un torneo importante se celebra como un triunfo nacional. Fútbol femenino, el nuevo orgullo británico. En los últimos años, el fútbol femenino ha tenido un crecimiento explosivo en el Reino Unido. Las Lionesses, como se conoce a la selección femenina de Inglaterra, han conquistado a la afición con talento, entrega y títulos. En 2022, ganaron la Eurocopa femenina, en un estadio de Wembley repleto, marcando un antes y un después para el fútbol femenino británico. La Premier femenina también crece, con transmisiones televisadas, fichajes internacionales y clubes como el Chelsea o el Arsenal liderando la revolución. El fútbol ya no es solo cosa de hombres. Y en el Reino Unido, eso se celebra con orgullo. En todo el Reino Unido, el fútbol es más que 90 minutos. Es conversación. Es familia. Es infancia, nostalgia, furia y redención. Los estadios no solo son espacios deportivos. Son templos modernos donde se canta, se sufre, se llora y se encuentra comunidad. Cada fin de semana, millones de personas hacen lo mismo. Vestirse con los colores de su equipo, llegar al estadio o encender la tele. Y durante 90 minutos, creer que todo es posible. En una nación que ya no tiene imperio. Pero el fútbol sigue siendo una de las pocas cosas que realmente une al país. Una identidad compartida, que atraviesa clases, generaciones, géneros y fronteras. Porque si algo ha sobrevivido a todas las transformaciones del Reino Unido, es esa redonda, simple y poderosa pelota, que cada semana vuelve a rodar. ¿Cuánto cuesta vivir en el Reino Unido? Vivir en el Reino Unido puede ser un sueño o un desafío, dependiendo de dónde vivas, cuánto ganes y qué estilo de vida tengas. Londres, la capital, es una de las ciudades más caras de Europa. Y aunque ofrece oportunidades laborales, culturales y académicas, también exige una economía personal muy bien organizada. Comprar una propiedad en Londres no es fácil ni barato. Según datos oficiales, el precio medio de una vivienda en la ciudad supera las 500.000 libras esterlinas, aunque en zonas como Kensington o Chelsea puede alcanzar el millón o más. Fuera de Londres, los precios bajan significativamente. En Manchester, el precio medio ronda las 240.000 libras. En Glasgow, unas 180.000. En Cardiff, alrededor de 200.000. Pero incluso en ciudades más pequeñas, el mercado está tensionado por la demanda y la falta de viviendas nuevas. Rentar es la opción más común, sobre todo para jóvenes, estudiantes y migrantes. En Londres, un piso de una habitación en una zona céntrica cuesta entre 1.500 y 2.000 libras mensuales. En zonas periféricas, el alquiler puede bajar a 1.000 o 1.200 libras, pero aumentan los costos de transporte. En Manchester, el mismo tipo de piso cuesta entre 800 y 1.000 libras. En Glasgow, puedes encontrar desde 650 libras. En ciudades pequeñas, como York o Exeter, hay alquileres desde 500 libras al mes. El alquiler no siempre incluye servicios. Vivir en el Reino Unido implica cubrir varios gastos.
Aquí un ejemplo estimado para una persona de clase media viviendo sola en Londres. Alquiler, entre 1.500 y 1.800 libras. Servicios, agua, gas, electricidad entre 150 y 250 libras. Internet, entre 30 y 50 libras. Transporte público, metro, autobús entre 150 y 200 libras. Comida y supermercado, entre 250 y 400 libras. Ocio y gastos personales, entre 200 y 300 libras. Total mensual aproximado, entre 2.200 y 3.000 libras esterlinas. En otras ciudades, ese mismo estilo de vida podría mantenerse con entre 1.300 y 1.800 libras mensuales. Salarios promedio. El salario medio anual en el Reino Unido ronda las 28.000 a 31.000 libras. Pero eso depende mucho del sector y la ciudad. Un trabajador en Londres puede ganar más, pero también gasta más. Profesionales de tecnología, salud, ingeniería o finanzas pueden superar las 40.000 libras al año. Empleos en hostelería o comercio suelen pagar el salario mínimo, que está actualmente en poco más de 12 libras por hora. Una pareja con 2 ingresos medios puede vivir con estabilidad. Una persona sola, sin ayuda, en Londres, tendrá que presupuestar cuidadosamente. La salud pública, a través del NHS, es gratuita para residentes legales. Sin embargo, el sistema está bajo presión, largas listas de espera y falta de personal son comunes. El transporte en Londres es uno de los más caros del mundo. Un pase mensual para metro y autobús cuesta entre 150 y 250 libras, según las zonas. Los impuestos sobre la renta son progresivos. A más ingreso, mayor porcentaje. Además, hay impuestos al consumo, como el VAT, impuestos municipales y de vivienda. Costo de vida en lo cotidiano. Café en cafetería, entre 2.54 libras. Comida rápida, entre 6 y 8 libras. Cena en restaurante promedio, entre 30 y 80 libras. Entrada al cine, entre 10 y 15 libras. Suscripción a gimnasio, entre 30 y 60 libras al mes. Corte de cabello, entre 15 y 30 libras, hombres, entre 40 y 80 libras, mujeres. Los precios varían, ya que algunos costos se pueden incrementar mucho más, esto dependerá de la zona. En los últimos años, especialmente tras el Brexit y la pandemia, el Reino Unido ha experimentado aumento del costo de la vida, problemas de abastecimiento en supermercados, retrasos en servicios públicos, falta de personal en sectores clave. A pesar de esto, muchas personas siguen eligiendo vivir aquí por la calidad educativa, las oportunidades laborales, la diversidad cultural y la estabilidad política. Vivir en el Reino Unido no es imposible, pero requiere planificación, adaptación y, muchas veces, una buena dosis de paciencia. Es un país donde puedes encontrar trabajo, hacer amigos de todo el mundo y caminar entre historia cada día. Pero también uno donde el alquiler puede comerse tu sueldo, el clima te puede sorprender, y un café con leche puede costarte casi lo mismo que un almuerzo. Pero nadie puede negar que vivir aquí es una experiencia que deja huella. Cuando pensamos en el Reino Unido, la mayoría imagina Londres. Y no es para menos. Es una ciudad viva, histórica y moderna al mismo tiempo. Con museos gratuitos, arquitectura gótica, rascacielos futuristas, teatros legendarios como el Globe y barrios con identidad propia. Camden, Notting Hill, Soho, Shoreditch. Pero el Reino Unido va mucho más allá de su capital. Fuera de Londres se esconde la otra cara del país. La de los castillos envueltos en neblina. Los lagos inmóviles en medio de montañas. Las casas con techos de paja. Y los pueblos donde el tiempo parece haberse detenido. Inglaterra rural, entre colinas, jardines y novelas. Al sur del país, el distrito de los lagos es uno de los paisajes más poéticos del Reino Unido. Montañas verdes, lagos profundos, y caminos que inspiraron a poetas como Wordsworth. Un poco más al este, aparece York, una ciudad medieval rodeada de murallas, con una catedral imponente y callejones empedrados que parecen salidos de una novela. Y si seguimos hacia el suroeste, encontraremos los Cotswolds, una región de colinas suaves, granjas,
Ovejas pastando y pueblos tan perfectos que parecen de maqueta. Lugares como Castle Combe, Vibury o Bourton-on-Duotter son la definición de belleza. Calles adoquinadas, casas de piedra color miel, flores en las ventanas, y una paz que solo interrumpe el sonido del té vertiéndose en una taza. En esa misma región, está Bath, una ciudad romana con baños termales y arquitectura georgiana que te transporta a otra época. Y no muy lejos, Stonehenge, uno de los monumentos más antiguos y misteriosos de Europa. Escocia, niebla, castillos y lo sublime. Viajar al norte es entrar en otro mundo. Escocia es salvaje, majestuosa, profunda. Edimburgo, su capital con su castillo en lo alto y su ciudad antigua perfectamente conservada, parece una mezcla entre historia medieval y leyenda celta. Cada verano, su festival internacional convierte la ciudad en una capital mundial del arte y el teatro. Pero el verdadero tesoro de Escocia está en sus tierras altas, los famosos Highlands. Aquí todo cambia, el aire es más frío, los vientos más fuertes, el cielo más dramático. Carreteras solitarias atraviesan valles infinitos, lagos como el lago Ness reflejan colinas que parecen respirar. Y castillos en ruinas se alzan como fantasmas del pasado. Rutas como la North Coast 500, es una ruta circular que comienza y termina en la ciudad de Inverness, y recorre la costa norte del país. Tiene aproximadamente 830 kilómetros en millas 516 de longitud. Gales, verde, antiguo, sorprendente. Gales es muchas veces ignorado por el turismo internacional. Y sin embargo, es uno de los secretos mejor guardados del Reino Unido. Aquí, la lengua galesa aún se habla en muchas regiones. La gente es cálida, el paisaje es dramático, y la historia está viva en cada piedra. El Parque Nacional de Snowdonia, con montañas, glaciares y pueblos diminutos como Beth del Earth, ofrece rutas de senderismo, trenes de vapor y vistas impresionantes. También está Congy, una ciudad amurallada con un castillo normando que parece de película. Y para quienes buscan costa salvaje y poco conocida, el sur de Gales tiene joyas como Tenby, un pueblo colorido frente al mar, con playas que parecen sacadas de la Riviera, pero con alma celta. Irlanda del Norte, leyendas y paisajes imposibles. Irlanda del Norte, aunque pequeña, tiene lugares que se quedan en la memoria. Belfast, su capital, fue durante mucho tiempo un centro industrial clave, especialmente en la construcción naval. Y aquí es donde entra el famoso Titanic. El legendario transatlántico que se hundió en 1912 en su viaje inaugural, fue construido en Belfast por la empresa Harland and Wolff, que en su época era uno de los astilleros más grandes del mundo. Esta historia es parte esencial del orgullo local, y por eso, hoy en día existe en la ciudad del Titanic Belfast, un enorme museo interactivo construido justo donde el barco fue diseñado y lanzado. Este museo no es cualquier atracción turística. El Titanic Belfast es un edificio arquitectónicamente impresionante, con forma de casco de barco y cubierto de placas metálicas que brillan como el mar. En su interior, ofrece una experiencia inmersiva que va más allá del naufragio, narra cómo se construyó el Titanic, cómo era la vida en Belfast en aquella época, cómo fue el viaje, el desastre y el legado que dejó. Pero lo más impresionante está fuera de la ciudad. La Calzada del Gigante, un conjunto de columnas de basalto perfectas formadas por lava hace millones de años. Es uno de los paisajes más extraños y mágicos de Europa. También está la ruta costera de Causeway, un camino escénico con castillos junto al mar, puentes colgantes y acantilados que quitan el aliento. Y para los amantes de las series, el norte de Irlanda fue escenario clave de Game of Thrones. Muchas de sus localizaciones naturales pueden visitarse hoy en rutas organizadas. Turistear en el Reino Unido es también adentrarse en sus costumbres diarias. Cosas pequeñas que para un visitante resultan curiosas, graciosas o desconcertantes. Se conduce por la izquierda. Los enchufes tienen interruptores individuales. Las filas se respetan con rigor casi religioso. Y el té no es solo una bebida, es una pausa, una costumbre, una forma de estar en el mundo. El turismo como forma de entender una nación. Viajar por el Reino Unido no es solo ver paisajes o visitar museos. Es entender cómo una isla tan pequeña pudo tener tanto impacto. Es escuchar acentos que cambian cada 50 kilómetros. Es sentir la lluvia, mirar el horizonte y entender por qué aquí nacieron tantas novelas, tantas canciones,
tantos movimientos. Es entrar en un pub en un pueblo remoto y ser recibido como si fueras parte del vecindario. Es caminar por un sendero junto al mar y ver un castillo abandonado en la niebla. Es encontrarte con el pasado y descubrir, a cada paso, que sigue muy vivo. El Reino Unido fue imperio, faro cultural, potencia global. Entre el pasado glorioso y el futuro incierto. Entre el té de las 5 y los bits electrónicos de Londres. El Reino Unido sigue siendo muchas cosas a la vez. Complejo y fascinante. Esto fue Más allá del mapa. Si te gustó este viaje, suscríbete, dale like y activa la campanita. Cada semana te llevamos más lejos, sin salir de tu pantalla. Y cuéntanos, ¿qué imagen tienes tú del Reino Unido? ¿Qué parte te sorprendió más? Te leemos en los comentarios.